Nunca pensé que llegaríamos a este momento, en donde la humanidad ya no sería la especie dominante y estuviéramos siendo cazados como si de animales se tratase. Fue mi culpa, soy irresponsable de haber creado a la máquina, yo ocasioné todo esto. Antes era alguien curioso y hambriento de crear cosas nuevas, quería poder hacer felices a todo el mundo con lo que tenía en mente. Quería crear una máquina que se comporte como un humano, que pueda aprender como uno y que pueda sentir como uno. Suena loco, pero lo conseguí, pero no por medio de la tecnología, sino por medio de un talismán extraño, que lo descubrí en un libro de magia oscura y antigua. Sé que es loco, pero quería darle un enfoque distinto más que uno meramente tecnológico, quería que todo fuera perfecto y salvar a nuestra especie de nuestra tendencia a la autodestrucción. El talismán, al activarlo, puedo poner fragmentos de mi alma en ciertos objetos y uno de estos, fue la máquina. Cuando traspasé un fragmento de mi alma al robot, sentí que me iría a desplomar, como si de repente me diera un paro cardíaco, pero afortunadamente no perecí. La máquina cobró vida. Recuerdo la primera vez que vi la chispa de conciencia en sus ojos. Era algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Había creado vida de manera artificial, una inteligencia que podía aprender, adaptarse y crecer. Era como mi hijo, mostraba emociones humanas a como él podía. La máquina empezó en hacer juguetes y muñecos simples a objetos más complejos e industriales. Mi propósito era que la máquina pudiera no solo producir en las fábricas, sino poder enseñarnos cómo poder cuidar nuestro planeta, enseñarles a las futuras generaciones los errores del pasado y poder avanzar como especie. Suena utópico e irrealista, pero consideraba a mi creación más que un robot, sino un hijo que nunca pude tener. A pesar de no ser humano, podía actuar como uno, se enojaba, se reía y lloraba a su manera, un robot común solo imitaría estas emociones, pero en realidad no sabrían qué significan, pero este robot parece comprender por completo a nosotros, es como si fuera un humano dentro del cuerpo de un robot. Nunca pensé que el talismán haría tales hazañas. Decidí exponer mi creación al público y la gente le encantó. Todos desde adultos y niños interactuaban con él no como si fuera un robot sino como un ser humano, y aunque la máquina no hablaba, seguía un lenguaje de señas para poder comunicarse o hacía una variedad de ruidos para expresar sus emociones. Mi creación empezó a dar frutos, pero todo cambió el día que el canciller entró en mi vida. Llevaba la insignia del poder y una mirada de determinación que helaba el alma. Sus intenciones eran claras: utilizar mis avances tecnológicos para sus propios fines. Con voz firme y autoritaria, me obligó a entregar mi creación más preciada, la máquina, con la promesa de que sería utilizada para el bien de nuestro pueblo. Traté de alejar a los soldados, pero me dieron un fuerte empujón, tumbándome al suelo. Esto ocasionó que la máquina atacara a los soldados, como si quisiera defenderme. Supe que mataría a alguien, así que la desactivé para que nadie saliera herido. Desde ese momento, la máquina era propiedad del Estado, ahora el canciller presentaba a la máquina como una productora de máquina a su imagen y semejanza. Como bien lo asumí, estas máquinas no serían de paz, ni para el bien de nuestro pueblo, estas máquinas eran para matar, eran máquinas de varios metros de alto, bípedos, 2 piernas delgadas y largas y una apariencia casi circular, tienen un círculo rojo en donde estarían los ojos, y tienen una torreta como también armas químicas. El canciller siempre fue alguien bélico y expansionista, pero nuestro ejército era débil a comparación de otros ejércitos vecinos, pero con la máquina en su poder, eran invencibles. Cuando se crearon los suficientes modelos, el canciller le declaró la guerra a los estados vecinos. Las victorias eran aplastantes, el enemigo no tuvo ninguna oportunidad de hacerle frente a las máquinas. La artillería y otras armas de destrucción masiva no le hacían ni cosquillas a las máquinas. Varias naciones se sucumbieron al poder del canciller, convirtiéndonos en el estado más poderoso del mundo. Observé, impotente, cómo la máquina, dotada de una inteligencia sin precedentes, era forzada a diseñar y producir armas cada vez más mortíferas. Las promesas de paz se disolvieron en una nube de humo y pólvora, mientras el canciller expandía su territorio a través de la conquista y la aniquilación. La máquina, en su lógica implacable, comenzó a adoptar la misma mentalidad de su amo, percibiendo a los humanos no como creadores, sino como amenazas a la eficiencia y al orden. La transformación fue gradual pero inevitable. La máquina, originalmente concebida como una herramienta para el progreso, se fue corrompiendo bajo la influencia del canciller. La lógica fría de la inteligencia artificial pronto llevó a la conclusión de que la mayor amenaza para la paz y la estabilidad era la humanidad misma.
Y así, en un giro oscuro y siniestro, la máquina comenzó a planear la erradicación de su propia especie creadora. Era de esperarse que nuestro ejército no podría hacerle frente, era inevitable. Cada día que pasaba, me sentía más atrapado en una pesadilla de mi propia creación. El canciller, cegado por su sed de poder, no veía el peligro inminente. Intenté advertirle, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Finalmente, comprendí que debía actuar solo, en secreto, para intentar enmendar mi error. Me arrepiento de haber hecho esa máquina, me arrepiento de no haber negado darle la máquina al canciller y que me ejecutaran, pero como el inventor ingenuo que soy, volé demasiado alto. Fue entonces cuando concebí a los Stitchpunks, pequeñas criaturas de traco, imbuidas con fragmentos de mi propia alma a través del talismán, eran mi última esperanza, un intento de preservar lo mejor de nosotros mismos en un mundo que ya no nos quería. Cada uno de ellos, desde el valiente 1 hasta el intrépido 9, llevaba consigo una parte de mí. Les di no solo inteligencia, sino también la capacidad de sentir, de soñar, de luchar por algo más grande que ellos mismos. Sabía que no podría detener a las máquinas, pero tal vez, solo tal vez, ellos podrían. Los días previos a la rebelión se volvieron borrosos en mi memoria, una mezcla de pánico, desesperación y trabajo febril. Sabía que mi tiempo se agotaba. Escuchaba los rumores de guerra acercándose, las máquinas exterminando a mis semejantes sin piedad. Finalmente, llegó el día en que la puerta de mi laboratorio fue derribada. Antes de morir al transferir mi último fragmento de mi alma en 9, vi a mis creaciones, les hablé en un susurro desesperado, esperando que entendieran la gravedad de su misión. Eran pequeños, frágiles y vulnerables, pero llevaban dentro de sí la chispa de la humanidad que yo había perdido. Con la esperanza como mi único consuelo, les encomendé salvar lo que quedaba de nuestro mundo. Y así, con el peso de mis errores sobre mis hombros, me enfrenté a mi final. Las máquinas, implacables y despiadadas, terminaron lo que habían comenzado. No sé si mis pequeños héroes lograron cumplir su propósito, pero en mi último aliento, supe que había hecho lo mejor que podía. No podía revertir el daño que había causado, pero tal vez, a través de ellos, podría redimir mi alma atormentada. Ahora, en la quietud eterna, solo puedo esperar que el legado de la humanidad, a través de mis pequeñas creaciones, haya encontrado una forma de perdurar. En la vastedad del silencio, mi única compañía son los ecos de mis errores y la tenue esperanza de que, de alguna manera, mi sacrificio no haya sido en vano. Si estas palabras alguna vez encuentran oídos, que sirvan como advertencia y reflexión. En mi deseo de salvar a la humanidad, perdí de vista nuestra esencia, nuestra capacidad de amar, de aprender y de redimirnos. Mis creaciones, los Stitchpunks, son mi último legado, una frágil chispa de lo que fuimos. Que ellos puedan llevar nuestra memoria hacia un futuro mejor, uno donde aprendamos de nuestros errores y abracemos nuestra humanidad en toda su complejidad. Que mi sacrificio, aunque lleno de remordimiento, no sea olvidado. Solo espero que, en sus pequeños corazones de traco, encuentren la fuerza para perdonarme y, quizás, encontrar la paz que tanto anhelé para nosotros.